prisión preventiva es medieval y afecta a los más pobres. Alejandro Ope. Técnicamente, lo que están aprobando es mandar a un inocente a la cárcel, a alguien al que no le han aprobado ningún delito. Esta reforma es contraria a los derechos humanos, es contraria al principio pro persona, es contraria al principio de presunción de inocencia. Es por eso inconstitucional, es inconvencional, es regresiva, es abusiva, es una pena anticipada y por si fuera poco, a quienes más afecta es a los pobres y a las mujeres. La reforma constitucional que hoy se discute incrementa el catálogo de delitos del artículo 19 para la prisión preventiva oficiosa, pero también remata con un desprecio a la interpretación de los propios jueces al pedir que sea una interpretación literal. Es inútil insistir en el punto de la inconvencionalidad cuando hace unos días presentaban una iniciativa precisamente para quitar el control de la convencionalidad. Es inútil hablarles de lo que dice la Corte si la han castigado tanto, injuriado tanto, pero ahí están las iniciativas. ¿Ustedes creen que violentando el principio de presunción de inocencia, como lo han hecho sin pausa desde el 2019, podrán acabar con el contrabando, con el narcomenudeo o con la defraudación fiscal? ¿Ustedes creen que con la prisión preventiva oficiosa acabarán con la extorsión o con el trasiego de fentanilo y otras drogas sintéticas? Porque cómo les encantan los tipos penales abiertos, que hasta pondrían en peligro a muchos doctores. Miren, cuando vinieron las reformas del 2018 y particularmente del 2019, impulsadas por Morena, el catálogo pasó de 7 a más de 20 delitos. El resultado es que para el 2023 se habían registrado más ingresos de personas a las cárceles que en los últimos 15 años. No funcionó ese incentivo para que no hubiera delitos. Hay estudios en los que se prueba que las mujeres, que los más pobres, son las principales afectadas con estas reformas al principio de presunción de inocencia. 4 de cada 10 hombres privados de su libertad sin sentencia por la prisión preventiva oficiosa se enfrentan en las mujeres, cuando son 6 de cada 10 las mujeres que se esperan años para que siga el proceso. Y todavía rematan con el artículo 19, con su segundo párrafo, para decir que un juez no puede aplicar la perspectiva de género en el caso de esos delitos. Por eso le pido a la Secretaría que lea el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, tal como viene en el dictamen. Permítame, diputadas, son tan amables de detener su reloj. Es que no hay secretaria, si gusta yo le doy lectura. No es cierto. Es esta, para la interpretación. Nada. Artículo 19, segundo párrafo. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Imagínense, realmente lo que hacen es prohibirle a los jueces y a las juezas interpretar con perspectiva de género. Esto es gravísimo, es una manifestación de desprecio hacia los jueces y contra la interpretación conforme del precepto.
como en su momento sugirió el ministro de la Suprema Corte de Justicia, González Alcántara, del cual ya sé que no quieren oír hablar porque con dignidad cumplió su función. Es gravísima que ahorita se le prohíba a los jueces interpretar. Es gravísimo este dictamen porque desaparece la facultad interpretativa y con ello la facultad de la perspectiva de género. ¿Saben para qué les sirve? Para este artículo 19, para resolver el dilema entre ser y no ser represor. Quieren legalizar la represión. Ya hicieron el ridículo ayer en la Comisión Interamericana y en los Derechos Humanos. Ustedes lo que quieren es un juguetito para perseguir periodistas, para perseguir a la oposición, para chantajear a empresarios con la defraudación fiscal, sin importar que los más afectados sean los pobres y las mujeres. Lo que quieren es legalizar la represión y cuidado, porque también se irá contra ustedes, porque las dictaduras son muy duras con la oposición, pero contra los propios son mucho más crueles. Por eso les da tanto miedo pensar diferente. Con su venia, diputada presidenta. Compañeras, compañeros, hemos tenido una larga sesión y yo diría que una larga telenovela por parte del PRI y del PAN. Yo no sé a quién tratan de engañar, porque ustedes son como la chimoltrufia. Qué bueno que veían la televisión, porque así como dicen una cosa, dicen otra. En el 2008, Felipe Calderón fue quien cambió el sistema penal. Y ahí ustedes no dijeron nada, nunca se quejaron. Pero ¿sabes por qué? Mexicana y mexicano que nos escuchas hoy a través del canal del Congreso, pues claro, porque el PRI y el PAN, cada voto que emitían en esta Casa del Pueblo, era porque ya llevaban su sobre de dinero, sin importar si era en beneficio o en perjuicio de las y los mexicanos. Ustedes dicen que no quieren meter un amplio catálogo dentro de prisión preventiva oficiosa. Pues deberían de buscar la Gaceta Parlamentaria del 2019 y ver cada una de las participaciones de sus diputadas y diputados del PRI y del PAN, donde sugirieron incluir una lista mucho más larga. Hoy dicen que no quieren que se apruebe, que porque va a haber persecución política, que porque va a haber encarcelados, pero si los expertos en el teatro de persecuciones y detenciones falsas eran ustedes. Y no solo eso, sino que también los medios de comunicación como Telerisa les ayudaban a grabarlos y seguramente hasta los guiones les daban para que su actuación fuera tan buena. Hoy vienen y dicen que no quieren que los delincuentes estén en las calles. Pues claro, no los quieren en las calles, pero ¿qué creen? Que sí los quieren en sus partidos. Si no, explíquenos, compañeras y compañeros del PRI y del PAN, cómo han tenido en sus filas, y no solo en sus filas, sino hasta en la dirigencia de su partido, a personajes como Jorge Romero. Cómo han tenido alcaldes como Christian von Roerich, que se quiso hacer pasar por un migrante, dejándose el cabello largo, vistiendo desalineado y cruzar la frontera para después ser deportado. Ustedes hablan que no quieren delincuentes en las calles, pero en su partido sigue Anaya, canalla, aquel que dijo todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador que era un perseguido político, cuando en realidad siempre ha sido un prófugo de la justicia. ¿O que ya olvidamos los escándalos de moches y dinero que recibió por las reformas? ¿Ya olvidamos todo eso? Ustedes seguramente porque son de memoria corta, pero nosotros y el pueblo de México no. Y no solo eso, no les bastó tener que cuidarle la espalda, sino que hasta lo premiaron con una senaduría. Lo premiaron con ser senador de la República. Hoy vienen aquí
y dicen estar en contra. Pues no nos extraña, están en contra de todo lo que beneficia a las y los mexicanos. Ustedes solo dicen apoyar al pueblo cuando están las cámaras, la prensa, pero cuando es defender de verdad al pueblo de México ni siquiera están aquí. Hace unas cuantas horas los curules estaban vacíos porque son expertos en el teatro y en la simulación y después se van. Ni siquiera vienen y escuchan, no debaten, solo vienen y protagonizan lo que les conviene. Aquí hablan de tener la cara limpia, ya se les olvidó la denuncia de Felipe Calderón ante la Haya y la Corte Penal Interamericana, donde tiene varias denuncias firmadas. Fíjense por cuántos ciudadanos, 27,000 firmas de ciudadanos donde le atribuyen crímenes de guerra y lesa humanidad. De esa oposición, compañeras y compañeros, hablamos, de esa oposición que dice hoy que somos una dictadura cuando lo que hemos hecho es beneficiar a los más pobres, a las mujeres de este país, donde acabamos de reformar al Poder Judicial, porque esto es una reforma integral, porque esto es el plan C, donde reformamos el Poder Judicial, donde se crea la Secretaría de Igualdad, pero va todo ligado porque creamos una Secretaría especializada para delitos contra las mujeres, para tener perspectiva de género. Esa que sus compañeras diputadas suben aquí a apelar y a decir, pero nunca las escuchamos a defender a las mujeres indígenas asesinadas, nunca las oímos defender a las mujeres que fueron criminalizadas, nunca oímos defender a las mujeres que estaban en el tema de la trata y sus gobernadores encubrían estos delitos. Dicen que no disminuirán los delitos con esta reforma. Pues les quiero decir que los datos de la CNDH aseguran y ponen las cifras. Concluyo, presidente, de que el peor sexenio con el mayor índice de desapariciones forzadas y de homicidios fue con Felipe Calderón. Pero ¿saben qué? Sí les aprendimos, y con esto concluyo, a que todo lo que haya hecho el PRI y el PAN no hay que repetirlo porque no saben gobernar, y cuando gobiernan nos va, como se llama el rancho del presidente, de la chingada. Muchas gracias. Que les pareció el video, dice Margarita Tartamudo Zavala, que con la reforma al Poder Judicial van a mandar al tambo a inocentes. Dice que esta reforma es contraria a los derechos humanos, es contraria al principio pro persona, es contraria al principio de presunción de inocencia, que por eso es inconstitucional, es inconvencional, es regresiva, es abusiva y es una pena anticipada. Y por si fuera poco, a quien más afecta es a los pobres y a las mujeres, dijo la esposa de Borolas, me gusta la jarra Calderón. Sí, de la diputada Julieta Cristal Beneses Valencia, le cierra todo y títalos y trompa, y le dice que no sabe quién trata de engañar, le dice que es como la chimotrufia. Así como dicen una cosa, dicen otra, porque en 2008 Felipe Calderón cambió el sistema penal y ahí nunca dijeron nada, nunca se quejaron si Margarinflas estaba llenando los bolsillos de millones. Vivían como reyes y ahora están en contra de esta reforma y de todo lo que beneficia al pueblo de México. Y le dicen su mera cara a Margarinflas que el peor sexenio con el mayor índice de desapariciones fue con Felipe Calderón, y en ese sexenio no fue como de la chiclada. Norman Palice, Julieta Cristal, Tartamudis, Margarinflas Zavala. Hasta el pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.